Bienvenidos a Red Panda Fix. El Panda Rojo les trae hoy la primera parte de JJK el Velocista, una historia escrita por Cocoyam Warrior. Ponte cómodo y disfruta. Capítulo 1, Pitido. Era un día lluvioso. A mediados de la primavera, días como estos no eran raros. La lluvia incesante era algo que muchos detestaban. Los suelos mojados, el ambiente húmedo y las interrupciones en los viajes bastaban para que la mayoría odiara la estación. Pero a Saki le encantaba la lluvia. El sonido de las gotas de agua salpicando contra los cristales de las ventanas, los chorros de agua que resbalaban por el vidrio, los pequeños riachuelos que bañaban la carretera, la brisa fresca que acompañaba la lluvia. Bip. En un pasado lejano, en una época tan distante que Saki apenas podía recordarla, solía ir a jugar bajo la lluvia, saltando sobre el barro como un cerdo, mientras se reía con sus amigos. Al menos, eso creía. Ahora todo parecía un sueño lejano. Eso fue hace mucho tiempo. En estos días, simplemente yacía inmóvil en su cama de hospital, esperando el día en que la muerte llegara para su humilde alma. ¿Alguna vez has oído decir que los humanos somos seres tenaces? Si un animal sufría demasiado estrés, moría. Muchos no estaban preparados para soportar ni la más mínima molestia. Pero los humanos eran diferentes, siempre encontraban la manera de adaptarse. Saki dejó escapar una risita débil y leve, mientras miraba la lluvia desde donde estaba tumbado. Una enfermedad sanguínea poco común. Al principio, era leve. No podía correr durante mucho tiempo. Sentía que le ardían los pulmones y se le nublaba la vista. Se adaptó. La situación empeoró. Tuvo que abandonar la escuela secundaria y tomar clases con su madre, quien le aseguró que solo era una fase. La situación empeoró. Fue ingresado en el hospital, sin fecha de alta prevista. Saki aún podía moverse y saludaba a las enfermeras con la misma sonrisa alegre que tenía hasta el día de hoy. Incluso cuando lo miraban con lástima, o cuando se convertía en el tema favorito de sus chismes, él seguía teniendo esa sonrisa en el rostro. La situación empeoró. En el transcurso de un año, antes de cumplir los 14, Saki quedó postrada en cama. Al principio fue una locura. Se sentía como un extraño en su propio cuerpo. Su madre murió a causa del estrés físico y mental. Los hospitales no eran baratos, ¿sabes? Mientras trataban a uno, le agotaban la vida al otro con facturas interminables que parecían no tener fin. No fue un suicidio. Simplemente se desplomó un día cuando fue a visitarlo. Murió frente al hospital. Ahora habían pasado 2 años. Era su 14º cumpleaños, estaba solo, pero aún conservaba esa sonrisa forzada en su rostro. Sonríe ante las adversidades y pasarán, eso era lo que su madre siempre le decía. 7 malditos años, y no habían pasado. Saki empezó a sentir una opresión en el pecho. Su visión se nubló y se agarró al borde de la cama mientras comenzaba a hiperventilar. Otra vez no. Con manos temblorosas, Saki agarró el control remoto, a punto de pulsarlo, cuando se le resbaló de las manos sudorosas y cayó a su costado. Badump. Bip, bip. ¡Ayuda! Intentó gritar, pero su voz solo salió como un susurro ahogado. Luchó con todas sus fuerzas, hasta que finalmente logró agarrar el cable del control remoto y tirar de él hacia arriba. Saki lo levantó, a punto de pulsar el botón, cuando se detuvo. Afuera llovía a cántaros, pero la lluvia no lograba acallar los fuertes pitidos que inundaban la habitación. Todo era rojo. ¿Qué sentido tiene? Por primera vez en 9 años, la sonrisa en el rostro de Saki se desvaneció al soltar el control remoto y dejarse caer sobre la cama. ¡Que le den! Las lágrimas rodaban por sus mejillas, la sangre goteaba por su nariz, tiñendo de rojo las sábanas blancas. Bep. Asterisco asterisco asterisco. Hora de fallecimiento, 12 p.m. Causa de la muerte, coagulación sanguínea espontánea en la aorta. En la ahora silenciosa habitación del hospital, Saki exhaló su último aliento. Menor que mayor que. La muerte era algo extraño. Algunos decían que al morir uno entra en un estado de estasis, durmiendo eternamente. Otros creían en la reencarnación,
afirmando que uno renacería a una nueva vida al morir. Estaban equivocados. Saki no renació, al menos no durante lo que parecieron 100 años. Era una llama azul flotando en un vacío negro infinito, repleto de otras llamas. Curiosamente, se parecía mucho a las estrellas en el cielo nocturno. Eran iguales. Curiosamente, su mente parecía estar afectada por la muerte. Normalmente, esto habría bastado para volver loca a una persona normal. Pero Saki se mantenía extrañamente tranquilo. La mayor parte del tiempo la dedicaba a reflexionar sobre su vida pasada, a hablar con otras llamas, bueno, no exactamente a hablar, ya que no podían hacerlo. Así que se quedaron mirándose fijamente, cada llama tratando de adivinar lo que la otra estaba pensando. Justo como lo estaba haciendo ahora. Oye, ¿qué tal? ¿Qué llamas tan vívidas tienes? Jajaja. Esa fue buena. MMM. Quizás sí se estaba volviendo loco, lenta pero inexorablemente. Ah, ¿cuándo diablos me tocará a mí? Como si el mundo respondiera a su grito desesperado, de repente, un enorme portal blanco se abrió paso a través del tejido de la realidad. Saki pudo oír cantar desde el otro lado, justo antes de ser absorbido como por una aspiradora. Al principio, todo era blanco, hasta que recuperó la vista. En ese instante, lo primero que Saki comprendió, fue que estaba desnudo. No estaba desnudo en plan estoy en ropa interior, no, estaba completamente desnudo, completamente desnudo. Eso no fue todo, sus emociones parecieron regresar, al menos en parte. Inmediatamente se cubrió la zona íntima con las manos, sintiéndose muy avergonzado mientras sus ojos recorrían la habitación. Pero lo que vio no hizo sino confundirlo aún más. ¿Qué demonios? Esto no era lo que él imaginaba que sería la reencarnación. La habitación en la que se encontraba tenía un aspecto extrañamente parecido al de una cocina moderna. Sin embargo, había algunas diferencias notables, como por ejemplo el gran y ominoso portal que se encontraba justo encima de su cabeza. El sonido de alguien cantando atrajo inmediatamente la mirada de Saki hacia la encimera de la cocina. Detrás de ella, con un delantal alrededor de la cintura como un ama de casa y una dulce sonrisa en el rostro, estaba la mujer más hermosa que Saki jamás había visto. Y su voz, era simplemente divina. Tenía el pelo largo y blanco como la nieve, y las pestañas, cada una aleteó como un hechizo. Sobre su esbelto cuerpo cubría una vaporosa prenda blanca que brillaba con destellos dorados, semejantes a estrellas. Y sus ojos. Eran una maravilla en sí mismos. En uno de sus ojos dorados se veía el contorno de un reloj que marcaba las horas, mientras que en el segundo había una balanza. Cuando la mujer notó su mirada, alzó la vista para encontrarse con la suya, con una docena de alas, o tal vez más, revoloteando a sus costados. Ah, bienvenida, Saki. Bienvenida al círculo del renacimiento. Saki solo tenía un pensamiento en mente. Si no es esposa, ¿por qué con forma de esposa? Capítulo 2, Ángel. La presencia de la mujer era, cuanto menos, abrumadora. La forma en que lo miraba, como si pudiera escudriñar lo más profundo de su mente, resultaba inquietante. Saki esperaba que los ángeles parecieran humanos, pero aunque ella tenía apariencia humanoide, la sensación que le producía estar cerca de ella distaba mucho de serlo. El hecho de que estuviera completamente desnudo tampoco ayudó. Ah. Esto debe ser incómodo para ti. De repente habló como si pudiera leerle la mente. Y casi de inmediato, apareció sobre su cuerpo una prenda extrañamente parecida a una bata de hospital. Gracias. El ángel sonrió, ladeando ligeramente la cabeza. De nada. Saki. ¿Quieres algo de comer antes de que te vayas? Estoy experimentando con una nueva receta, ¿sabes? Preguntó, juntando las manos con entusiasmo mientras sus alas revoloteaban tras ella. Está realmente bueno. ¿Qué se supone que debo decir a eso? Saki había esperado quién sabe cuánto tiempo para su reencarnación. Lo único que quería era ver qué le esperaba, pero de alguna manera, presentía que si rechazaba la oferta de ese ángel, las cosas podrían salir muy mal. ¿Y si ella lo reencarnó como una oruga solo por despecho?
Supongo que tomaré un poco. La sonrisa de la mujer se amplió y sus ojos brillaron. Saki pudo ver cómo la manecilla del reloj en sus ojos se movía ligeramente. ¿Qué significa eso? Ella lo condujo a la mesa del comedor, tras lo cual sirvió la comida. Saki se quedó mirando el plato, con un leve ceño fruncido. Parecía extraño. Se quedó mirando fijamente un cuenco que parecía oro líquido. Sí, no había mejor manera de describir lo que estaba viendo. En serio, ¿qué demonios es esto? Garrapata. Saki tragó saliva. La manecilla del reloj había vuelto a su posición original. ¿Acaso el reloj reflejaba su disgusto? Probablemente sí, considerando cómo se movía cuando él miraba la comida con repugnancia. Joder, ya he fracasado. Garrapata. El ángel alzó la mirada para encontrarse con la suya. Parecía que un leve ceño fruncido estaba a punto de aparecer en su rostro. Soy un idiota, ¿quién demonios maldice delante de un garrapata? Ah. La sangre se le fue del rostro a Saki mientras gritaba internamente. También está prohibida la palabra con H. Claro que la odiaría. Ahora estaba claro que ella podía leerle la mente, al menos en cierto modo. El ángel suspiró ante su estupidez y metió el tenedor en el cuenco, pero cuando lo sacó, había un trozo humeante de pollo especiado en el otro extremo. Esta es una comida especial. Lo que sea que desees comer, imagínalo y se hará realidad. Genial, ¿verdad? En serio. Sin perder tiempo, Saki hizo lo mismo con cierta vacilación. Había una comida que echaba mucho de menos, hacía años que no la comía. Aunque estaba seguro de que su cuerpo no era realmente un cuerpo, sino una triste imitación ilusoria, al menos podía saborearlo, ¿verdad? Justo cuando sacaba el tenedor, el rostro de Saki se iluminó con una sonrisa mientras miraba los fideos. Inmediatamente se metió el tenedor en la boca. Estaba a la temperatura perfecta y el sabor era divino. Esto es increíble, exclamó Saki, elogiando al ángel mientras seguía comiendo del tazón, sacando pollo, huevos y todo lo que se le ocurría. Garrapata. El reloj giró en el sentido de las agujas del reloj. Había conseguido un buen punto. El ángel sonrió y se inclinó hacia adelante. Me alegra que te guste. Juntó las manos y apoyó la barbilla sobre ellas mientras lo observaba comer. Tu caso fue bastante singular, Saki, dijo con un tono más formal, aunque aún con una leve sonrisa en el rostro. Normalmente, los humanos son juzgados y enviados al cielo o al infierno después de la muerte. Quienes están en el cielo pueden elegir reencarnarse en cualquier momento, pero quienes están en el infierno primero tendrían que cumplir su condena, explicó. Saki lo escuchaba mientras comía, prestando atención a todo lo que ella decía. Hizo una breve pausa, sorbiendo un fideo. ¿Y yo? Nunca fui al cielo ni al infierno. ¿Por qué entonces ya se estaba reencarnando? El ángel apartó la mirada, y su voz se tornó solemne. Te tocó una mala racha en la vida. Juzgarte sería injusto, así que te ascendieron en la lista. Hizo una pausa de unos segundos y luego negó con la cabeza. Por alguna razón, Saki sintió que había vislumbrado sus recuerdos. Quiero reencarnarte ahora. Pero primero, debes pasar una prueba. Una simple pregunta. Solo una pregunta. ¿Qué tan difícil puede ser? Claro, pregunta lo que quieras, respondió Saki tras tragar la comida. El ángel asintió. De vuelta en la tierra, si pudieras transmitir tu vida, tu dolor, tu enfermedad, si hubieras podido transmitírselo a una persona cualquiera y vivir una vida normal, lo habrías hecho. KIH. La comida de Saki se le atascó en la garganta, provocándole tos repetidamente. ¿Qué demonios? Se mordió el interior de la mejilla, con el ceño fruncido. Esa pregunta no es justa. Su voz salió en un susurro. Sufrió dolores intensos desde niño. Su padre los abandonó porque las facturas del hospital eran demasiado altas. Su madre perdió al amor de su vida por su culpa, murió por su culpa. ¿Quién querría vivir una vida así voluntariamente? Saki empujó el tazón de comida hacia adelante y suspiró. Luego, después de unos largos segundos. Sí.
Levantó la cabeza para mirarla a los ojos. Lo haría. Garrapata. La manecilla del reloj dio una vuelta completa y la balanza se volcó, justo cuando toda la habitación quedó sumida en la oscuridad. Maldita sea. Ahora me voy al infierno. Incluso después de haber esperado tanto tiempo. Saki sabía que era más que egoísta. Era un canalla, eso era cierto. Pero lo que había vivido, aunque jamás se lo desearía a nadie, tampoco se lo desearía a sí mismo. Lo primero que escuchó Saki fue una risa engreída. Ja. ¿Ves, Lucy? Te dije que iba a decir la verdad. Saki parpadeó en la oscuridad. TCH. Siguió un siseo amargo. Estuve a punto de conseguirlo. La oscuridad se disipó y Saki se encontró en una habitación blanca y sencilla. El espacio estaba intensamente iluminado. Frente a él estaba el ángel que había conocido antes, y a su lado una mujer vestida con ropas de un negro azabache puro. Lucy miró a Saki con una mirada fulminante, como si quisiera destrozarlo. Su cabello era de color púrpura oscuro y sus ojos de un rojo siniestro. Su ropa se ceñía a su voluptuoso cuerpo como una segunda piel, y sus labios carnosos y rojos resultaban peligrosamente seductores. Dos alas membranosas brotaron de su cintura, revoloteando lentamente a sus costados. Si era un demonio, entonces, joder, el infierno debe estar muy poblado. Espera, se estaba distrayendo. ¿Qué demonios? ¿Qué pasó? Preguntó Saki, aclarándose la garganta. ¿Por qué sigo aquí? Le echó un último vistazo al demonio. Había algunas cosas orbitando alrededor de las dos mujeres. Al mirar más de cerca, Saki se dio cuenta de que eran cartas. El ángel rió. Ha superado la prueba final. Saki parpadeó. ¿Cómo? Esa no fue, desde luego, una respuesta sincera. El ángel soltó una risita. Nunca se trató de tener un corazón puro o no, los humanos son unos canallas por naturaleza, ¿sabes? Una vez más, Saki se quedó sin palabras. Da igual si lo hubieras hecho o no. Ni siquiera era posible hacerlo. Lo que importaba era si mentiste o no. Si mentiste, tu alma se contaminaría, lo que te haría incapaz de reencarnar. En ese caso, dijo con un gesto poco angelical, cruzando el dedo por el cuello, Lucy te habría llevado. El ceño fruncido de Lucy se acentuó al verse obligada a escuchar la conversación. Pero como dijiste la verdad, ahora puedes partir en paz. Espera. Saki respiró hondo con exasperación. Así que esto era solo una gran pregunta trampa. ¿En serio estaba hablando en serio? ¿Quién había dictado esas reglas? Por Dios, estaba a un paso del infierno con una sola respuesta equivocada. Y estos dos estaban apostando con su vida en juego. ¿Hasta qué punto podían ser insensibles? El ángel se llevó un dedo a los labios y se encogió de hombros. Bueno, supongo que. En fin, exclamó animándose y juntando las manos con alegría. Desplegó sus alas y se elevó un poco por encima de ellas. Las cartas comenzaron a girar rápidamente a su alrededor, provocando una pequeña ráfaga de viento. El mundo único en el que te reencarnarás. Tus habilidades. Y por último, tus antecedentes familiares, todo eso se decidirá ahora mismo. A Saki no le gustaba nada lo que veía, no le gustaba en absoluto. Sobre todo cuando algunas de las cartas de Lucy cayeron a la piscina. ¿Y sé cómo vamos a decidirlo? Preguntó Saki con vacilación. Lucy sonrió por primera vez desde su encuentro, sus labios se curvaron en una sonrisa siniestra. Por gacha, por supuesto. Genial. El juego del diablo. Así se decidiría su futuro, y considerando su pésima suerte. Mátenme ya. Capítulo 3, Renacimiento. Una pestaña dorada apareció justo delante de Saki. Era tal como él se había imaginado que serían las pestañas divinas, brillante, parcialmente transparente y etérea. Entonces las cartas fluyeron desde los ángeles y comenzaron a girar lentamente a su alrededor. Ahora podía verlas con mayor detalle. Eran de diferentes colores, dorado, morado, azul, rojo y negro.
Los tres primeros colores eran similares a los de un juego gacha al que había jugado en su vida pasada. Si las cosas seguían el mismo patrón, entonces tenía que ir a por el oro. El morado podía ser decente, pero el azul era una auténtica basura. En cuanto a las rojas y negras, esas cartas provenían del pozo del demonio. Saki debía evitarlas a toda costa. Pero esto era un juego gacha, así que, después de todo, no podía emplear ningún tipo de estrategia. El oro es SR, súper raro. Comenzó a explicar el ángel. El morado es R, raro, y el azul es C, común. Una leve arruga apareció entre sus cejas mientras miraba las otras cartas. En cuanto a esas, dijo con expresión de profundo disgusto. El negro es A, abismal, y el rojo es R, repulsivo, punto. Sí, fue justo como lo esperaba. Entonces, solo tengo que pulsar este botón, ¿verdad? Preguntó Saki, señalando la pantalla. El ángel sonrió y asintió. Mientras tanto, el demonio mantenía una expresión muy serena mientras observaba con gran interés. Aquí vamos. Primer lanzamiento, mundo único. En el instante en que pulsó el botón, las cartas comenzaron a girar más rápido. El viento se intensificó y, de repente, una fuerte ráfaga lo rodeó como un tornado. Por favor, cualquier cosa menos rojo y negro. Mientras el mundo fuera habitable, al menos, estaría bien. Aunque un mundo de comedia romántica como el de las quintillizas esenciales o mi comedia romántica adolescente Snafu sería agradable. Saki no era avariciosa, incluso un buen isekai como Musoku Tensei le serviría, o un juego como Genshin Impact o Wuthering Waves. Eso sería genial. Sería genial obtener algún tipo de habilidad especial y convertirme en un héroe o un santo. Sonrió. Entonces sus ojos se oscurecieron ligeramente. Pero por favor, Dios mío, que no sea Warhammer 40.000, Berserk o Attack on Titan. La nube era azul al principio, y las corrientes giraban tan rápido que su ropa ondeaba, rozándole el cuerpo mientras la observaba. Entonces el color comenzó a cambiar, un pequeño destello rojo, justo antes de que todo el tornado se volviera rojo sangre. No, gritó Saki cuando una carta descendió del estanque. El viento cesó, dejando la carta brillando ominosamente frente a él. ¡Oh, Dios mío! El ángel se tapó la boca, con una expresión de preocupación en el rostro. ¿Y bien? ¿A qué esperas? Veamos qué tienes. Lucy sonrió con una malicia demoníaca. Saki suspiró. Al menos no era negro, pensó, intentando que su terrible situación sonara un poco mejor. Extendió la mano hacia la tarjeta, y en el instante en que la tocó, su mundo único quedó plasmado en el aire sobre él. Mundo único, Jujutsu Kaisen. Dificultad, A, rango. Esperanza de vida, 20. Jujutsu Kaisen. Saki estaba un poco confundido. Había visto la serie, Jujutsu Kaisen no era tan mala, ¿verdad? Eso era lo que pensaba hasta que el demonio destrozó sus esperanzas y sueños, arrojándolos al fuego. Piensas que va a ser una vida placentera, ¿verdad? G. Reprimió una risa. ¿Cuántas personas crees que son devoradas por maldiciones en un día normal? ¿Cuántas personas crees que murieron en Shibuya? Su sonrisa se amplió. Solo crees que el mundo no es tan malo porque viste la serie desde el punto de vista del protagonista. Las alas de Lucy revoloteaban alegremente mientras destrozaba sus expectativas con cada respiración. Pero incluso los protagonistas morían a diestro y siniestro. ¿Cómo crees que vas a sobrevivir? Había un leve brillo en sus ojos, era evidente que lo estaba disfrutando. Saki se pasó la mano bruscamente por el pelo. Maldita sea. Tenía razón. Si quería sobrevivir en el mundo de Jujutsu Kaisen, necesitaba una familia superpoderosa que lo protegiera, o un talento excepcional. Ah, me encanta esa mirada en tus ojos. Los labios de Lucy se curvaron en una sonrisa maliciosa. Siempre es tan tentador ver cómo esas expresiones flaquean, ek. Evangeline, suelta mi cabello. Ya basta de bromas, suspiró el ángel, aparentemente llamado Evangeline. Saki, ¿estás lista para tu segundo intento?
La pantalla parpadeó, mostrando la siguiente sesión de deseos. Antecedentes familiares. Tragó saliva y, sin perder un segundo, pulsó la pantalla. Una vez más, la fuerte ráfaga de viento lo rodeó y el tornado se tornó azul. Pero en lugar de cambiar de color como la última vez, una tarjeta azul descendió de la mezcla, flotando justo delante de él. Saki casi lloró sangre. Su suerte había sido terrible en su vida anterior, ¿acaso su nueva vida no debería estar llena de fortuna? ¿Por qué, entonces, las cosas seguían así? El ángel hizo una mueca al verlo, mientras que la mujer diabólica que estaba a su lado se reía a carcajadas. Saki tocó la pantalla y ésta se reveló. Miembros promedio de la familia. Probablemente morirá en el primer volumen. Pobre. Carecen de toda importancia. Genial. Ahora solo le faltaba una habilidad de mierda para completar el paquete de mierda. No te preocupes, aún tienes una oportunidad. El ángel intentó animarlo, levantando los puños al aire con entusiasmo. Pero incluso Saki se dio cuenta de que le faltaba mucha confianza en sí misma. Para el último, usaré mi autoridad para concederte 2 intentos. Seguramente. Sus cejas se crisparon mientras lo observaba con preocupación. No vas a fallar 2 veces seguidas, ¿verdad? Tartamudeó al decir la última parte, probablemente desconcertada por su pésima suerte. Oye, eso no es justo. Deberías suspender y volver pronto, estaré listo para llevarlo a mi casa. Evangeline le tapó la boca a Lucy y le sonrió a Saki. Vamos, se nos acaba el tiempo. Saki asintió y se quedó mirando la pantalla. No tenía corazón en ese cuerpo artificial, pero si lo tuviera, estaría latiendo con fuerza. Tercer tirón, habilidades. Esto podría arruinar toda su reencarnación. Y lo que es peor, podría condenarlo a una muerte prematura. Hacer clic. Esta vez la tormenta se sentía más intensa, más opresiva. Era casi como si llevara en su interior el peso de sus expectativas. Y así era. Como de costumbre, se puso azul. Saki esperó con atención, tratando de detectar ese destello de luz. Pasó un segundo. El azul se hizo más denso. 2 segundos. 3. Por favor, aunque sea morado, gritó en medio de la furiosa tormenta, y como si el mundo respondiera a sus plegarias, el color parpadeó, cambiando a morado. Sí. Saki levantó las manos y saltó en el aire, pero el color cambió a mitad del salto. Saki no podía creer lo que veían sus ojos. Oro. Lo hizo. El ángel casi dio un brinco. La sujetó por los hombros y la sacudió violentamente mientras reía. La tormenta amainó y, frente a Saki, aparecieron 2 cartas. La primera era dorada y brillaba como el sol, pero la segunda era extraña. Negro, rojo, azul, morado y dorado. Saki podía ver todos los colores en esa tarjeta en particular. ¿Qué le pasa a esta? Le preguntó al ángel, alzando la cabeza para encontrarse con su mirada. Oh, tienes una carta de aleatorización. Básicamente, esta carta te asignará una habilidad al azar en el momento en que renazcas. Saki asintió y luego se dirigió a la carta más importante. Había muchas cosas que podían ser de oro. Era el infinito. La técnica de las 10 sombras. O era incluso mejor. Extendió la mano para coger la tarjeta y la tocó. La sintió caliente entre los dedos. La tarjeta se desintegró y, acto seguido, un texto dorado quedó grabado en el aire. Rareza de habilidades CR. Glotonería. Descripción, devorador de la Ice celestial, la técnica maldita que lo devora todo. La energía es tu festín, tentadora en todas sus formas y naturalezas. El anfitrión puede consumirla, almacenarla, manipularla y expulsarla como una diarrea incontrolable. Cuando alcances el nivel suficiente, podrás replicar los efectos de la energía robada. En efecto, eres lo que comes. Los ojos de Saki se abrieron lentamente. ¿Hasta qué punto era tan poderosa esta habilidad? En el programa se había mencionado que el poder de un hechicero de Jujutsu estaba determinado en gran medida por la cantidad de energía maldita que poseía al nacer. Pero con una habilidad como esta,
podría almacenar continuamente energía maldita robada de otros. En una pelea, podría absorber la energía maldita de las técnicas de su oponente y usarla en su contra, lo que significa que nunca se quedaría sin ella. Y replicar sus efectos. Eso significa que si absorbiera la energía maldita de Gouyou, podría usar Infinity. Saki cayó hacia atrás, quedando tendido boca arriba mientras miraba fijamente al techo blanco. Creo que está roto, murmuró Lucy con mal humor, mientras lo miraba fijamente desde arriba. Evangeline estaba a su lado, sonriendo mientras lo observaba. Bueno, es hora de irnos, Saki. Recuerda, esto no es una réplica exacta del mundo que conoces. Son personas reales y tus acciones tienen consecuencias reales. No le hagas caso. Jode a toda la gente que quieras, vale, interrumpió Lucy, provocando que Evangeline hiciera un puchero. Arruinaste mi discurso de clausura. Justo cuando empezaban a discutir, Evangeline lo miró y sonrió, inclinando ligeramente la cabeza mientras lo saludaba con la mano. Adiós, murmuró justo cuando todo se oscureció. Quebrar. Saki parpadeó y todo a su alrededor había cambiado. Las relucientes paredes blancas habían dado paso a una modesta sala de estar con un televisor de caja y mantas colocadas sobre los sofás. Los rayos del sol se filtraban a través de las gruesas cortinas negras, la única fuente de luz en la habitación, y aparte de él, el lugar parecía vacío. Al principio tenía la mente confusa, como si lo hubieran arrojado a una turbina y lo hubieran dejado girar durante unas horas. Estaba a punto de levantarse cuando sintió algo resbaladizo que le corría por la frente. Cuando Saki extendió la mano para cogerla y la retiró, se le cortó la respiración. Sangre. Capítulo 4, Exterior. La pared frente a Saki estaba manchada de sangre, y pequeñas gotas de sangre cubrían el suelo, extendiéndose hacia él. ¿Qué demonios? Se levantó de inmediato y retrocedió tambaleándose, cuando un fuerte dolor le atravesó la cabeza. Estuvo a punto de caerse hacia atrás, teniendo que sujetarse al televisor para no caerse. Cuando Saki se quedó mirando la pantalla del televisor, tragó saliva al observar su propia apariencia. Su cabello era de un blanco puro, con algunos mechones negros asomando. Tenía una complexión delgada y desgarbada que sin duda había visto tiempos mejores, y sus ojos, eran inquietantes, incluso para él. Parecían carecer de color alguno y, en cambio, reflejaban el color del mundo que lo rodeaba. Hermosas, pero inquietantes a la vez. A veces eran negras, otras veces marrones, o incluso una extraña mezcla de colores. Durante unos segundos, Saki se quedó mirándolas fijamente, fascinada por lo raras que eran. Saki no había visto a nadie con esos ojos en todo el programa, le habría encantado mirarlos más tiempo, pero ahora tenía que concentrarse en otras cosas. Había dos cosas que le molestaban más. Parece que soy un niño, murmuró con incredulidad. ¿De verdad he reencarnado? La persona que lo miraba no parecía tener más de 9, tal vez 10 años. Pero lo más preocupante era la herida en su cabeza. Había un rastro de sangre que le bajaba hasta la barbilla. No parecía un corte provocado por un objeto punzante, sino un traumatismo contundente. Saki se giró para mirar la pared frente a la que se había despertado. Parecía que se había golpeado la cabeza contra ella repetidamente. La pregunta era, ¿por qué? Fue en ese momento cuando 9 años de su memoria decidieron golpearlo como un camión. Saki dejó escapar un gemido ahogado al caer hacia atrás, arrastrando el televisor consigo. Chocar. El televisor cayó a su lado, mientras Saki sentía que estaba sufriendo un ataque epiléptico al ver todo lo que sucedía a su alrededor. Cuando por fin terminó, se incorporó, con el sudor corriendo por su rostro. Lo recuerdo todo, murmuró para sí mismo. Al principio, empezó a sospechar que tal vez había reencarnado en el cuerpo de un niño muerto, como suele ocurrir en las novelas web. Pero ahora, Saki estaba seguro de que no era así. Los recuerdos, se sentían demasiado reales. No era como si estuviera viendo la vida de otra persona, sino la suya propia. Era Nero Zenin. Esa fue la primera sorpresa. Se esperaba que Saki renaciera en una familia de mala muerte,
pero resultó ser un zenin. Pero eso no significaba que la carta que había sacado fuera incorrecta. Mientras rebuscaba en su memoria, se dio cuenta de por qué su carta era azul. Su padre era un borracho que se gastaba todo el dinero que su madre conseguía reunir en el bar, mientras que su madre era una hechicera mediocre que frecuentemente se sacrificaba ante la muerte. Su familia en su conjunto era una vergüenza para el clan. Incluso se habló de expulsarlos de los terrenos del clan. Hasta el momento, lo único que los mantenía allí era que el tío abuelo de su madre era un miembro importante del clan y parecía tenerle un cariño especial. Sin embargo, solo podía hacer hasta cierto punto. Por otro lado, Nero nació sin talento para la hechicería Jujutsu. Lo único que lo hacía único eran sus ojos y que, a pesar de su energía maldita extremadamente baja, tenía una sensibilidad muy alta a las maldiciones. Sí, era el típico perdedor. En cuanto al motivo por el que se había estado golpeando la cabeza, Nerón se acarició la barbilla, frunciendo el ceño mientras intentaba recordar, y luego se quedó paralizado como un tronco. Ah, ya veo. Durante los últimos 2 años, Nero había estado oyendo voces. Había algo que lo llamaba, y con el tiempo, la situación se había vuelto insoportable. Nerón suspiró. Acababa de reencarnarse y, sin embargo, ya le esperaba un montón de trabajo. Hacer algo con su despreciable padre, evitar la aniquilación de su familia, intentar no volverse loco y desenvolverse en la tóxica familia en la que había nacido. Parece que hemos empezado de maravilla, pensó con sarcasmo. Tras unos segundos, Nerón soltó una risita, que pronto se convirtió en una carcajada. Alzó la mano, y sus dedos captaron la luz del sol. Luego sonrió. Aunque su inicio ya había sido bastante complicado, realmente había renacido. El dolor constante en el pecho, la respiración dificultosa, el pitido continuo de los aparatos del hospital, todo había desaparecido, estaba sano. La idea le resultaba tan abrumadora que dio una vuelta por el salón mientras lo celebraba. Sin embargo, no tardó en cansarse, ya que poco después se encontraba tumbado boca arriba, mareado, observando cómo el ventilador de techo giraba en el sentido de las agujas del reloj. Parece que la resistencia de este cuerpo necesita un poco de trabajo. Se quedó mirando la puerta del salón y sonrió con picardía. Salgo. Ya era hora de que viera lo que este mundo le deparaba. Si tenía suerte, incluso podría poner a prueba su técnica de Jujutsu y tal vez descubrir cuál era la técnica aleatoria. Pero primero, Nerón tenía que asearse. Andar por ahí con la cabeza ensangrentada sin duda llamaría mucho la atención, y ahora mismo, llamar la atención era lo último que necesitaba. Primero limpió la sangre del suelo y luego se metió en la ducha para lavarse el sudor y la sangre del cuerpo. Por suerte, la herida no era tan grave como había pensado. Tras 2 vendajes y un vaso de alcohol metílico, ya estaba lo suficientemente bien como para marcharse. Caminó hacia la puerta, echó un último vistazo a la habitación, hizo una mueca al ver el televisor roto y luego salió a la luz del sol. Menor que mayor que. Una suave brisa acariciaba al clan, trayendo consigo una sensación de frescor. Los árboles se mecían suavemente, sus hojas susurraban con la brisa. Para ser uno de los 3 grandes clanes, el clan Zenin parecía bastante dócil. Quizás se debía a que vivía un poco lejos de la familia principal, pero hasta el momento no se había cruzado con ningún guerrero corpulento ni hechicero legendario. Eran principalmente mujeres vestidas con ropa tradicional japonesa, mujeres que lo miraban con altivez y como si fuera un pedazo de mierda en su jardín inmaculado. Incluso cuando lo saludaba, solo recibía miradas de fastidio. Al parecer, ni siquiera valía la pena hablar con él. Sin embargo, hubo algunas personas amables que lo saludaron cordialmente, como cabría esperar de seres humanos de verdad. No todos los miembros de un clan serían arrogantes, eso sería poco realista. Una de las cosas que Nero notó al salir fue que parecía haber renacido en el pasado, al menos 7 años antes de que comenzara la historia principal. Su televisor antiguo y su sala de estar de aspecto anticuado deberían haber sido una señal inequívoca. Pero, en su defensa, pensó que simplemente se debía a que estaban en la ruina. Además de disfrutar de la sensación de caminar bajo el sol después de años de ser un Need, persona que ni estudia ni trabaja,
recluido en casa, Nero tenía algunos objetivos en mente. Necesito poner a prueba mi técnica. Esto era Jujutsu Kaisen, un mundo donde un espíritu maldito podía irrumpir de repente en su sala de estar y devorarlo. Aunque ya tenía en mente cómo usarlo, saber cómo usar algo era muy diferente a usarlo en la práctica. Permanecer tanto tiempo sin siquiera comprender su técnica era peligroso. Su segunda técnica seguía siendo un misterio, pero en cuanto a la gula, sabía a dónde ir. En los confines del clan se extendía un bosque sellado con energía maldita. Si bien las maldiciones atrapadas en su interior no podían escapar, los hechiceros podían entrar y salir libremente. Ese era su objetivo. El plan de Nero era infiltrarse en la prisión maldita del clan Zenin en su primer día. 1. Considera enviar piedras de poder a este autor hambriento de piedras de poder TT. Capítulo 5, Prisión maldita. Aunque era de día, la espesa bóveda que formaban los árboles hacía que el bosque pareciera más oscuro de lo que debería haber sido. El ambiente era fresco, de una manera un tanto inquietante, y pequeños rayos de luz se filtraban entre los árboles proyectando su brillo dorado sobre el suelo húmedo. Este era el bosque Noroi. Era el campo de entrenamiento personal del clan Zenin, que se utilizaba a menudo para formar a nuevos hechiceros de Jujutsu, así como un campo de prácticas para los miembros más veteranos. Aunque Nerón no había oído hablar de esto en la historia, como miembro del clan llevaba años oyendo hablar mucho del bosque. El bosque estaba dividido en 4 partes. La capa exterior estaba llena de espíritus malignos de bajo grado. Aunque eran de 4º grado, solo lo eran de nombre. Las maldiciones eran tan débiles que incluso un hechicero inexperto como él podía salir airoso fácilmente. Esta parte del bosque fue creada para que los jóvenes hechiceros pudieran familiarizarse con la sensación de estar cerca de las maldiciones. La segunda parte del bosque estaba aislada de la primera mediante talismanes, y ahí fue donde las cosas se complicaron un poco. Aquí se guardaban maldiciones de grado 3 que podían suponer una amenaza real para un hechicero. Si un hechicero quería entrenar, este podía ser un buen lugar para calentar, dependiendo de su nivel. En la tercera parte del bosque, se mantenían espíritus malditos de grado 2 y grado 1. Estaba estrictamente prohibido entrar a menos que se perteneciera a un grado especial o se hubiera recibido permiso expreso. Se utilizó una línea roja para separar esta parte del bosque de las demás, pero esa endeble línea no servía para mostrar los peligros a los que se enfrentaría cualquiera que se atreviera a cruzarla. Y en cuanto a la última parte del bosque, Nerón solo había oído rumores porque la mayoría de la gente ni siquiera la había visto. Pero se decía que, en el cuarto segmento del bosque, el clan Zenin había sellado algunas de las maldiciones más poderosas con las que jamás se habían topado. Grado especial. Sí, no hay nada que me haga ir allí. Aunque las maldiciones de grado especial estaban repletas de energía maldita, Nero no estaba muy dispuesto a suicidarse en su primer día. Muy bien, es hora de encontrar una maldición. Nerón comenzó su búsqueda, recorriendo el bosque en busca de maldiciones. Pero durante toda su búsqueda, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que alguien o algo lo observaba. Lo ignoró. Probablemente había docenas de espíritus malditos con una percepción agudizada. Mientras se mantuviera alejado de la línea roja, estaría bien. Finalmente, Nerón encontró lo que buscaba. Encorvado junto a un tronco caído, se encontraba un espíritu maldito deforme que parecía una mezcla entre una ardilla y un mono. Era del tamaño de un conejo y parecía inofensivo. Bueno, salvo por sus garras de 5 centímetros. Nero se escabullía por el bosque, observando cómo la maldición excavaba la tierra sin razón aparente. Entonces, cuando estuvo bien escondido en el arbusto que había justo detrás, Nerón respiró hondo y se abalanzó directamente sobre la maldición. ¡Escree! En el instante en que el espíritu maldito lo vio, dejó escapar un chillido ensordecedor y salió corriendo, pero ya era demasiado tarde. Nerón saltó por los aires, agarró al espíritu y dio una voltereta sobre el suelo del bosque, atrapando hojas en su cabello. Entendido. Levantó al espíritu maldito para mirarlo cuando, de repente, este le escupió en la cara. ¿Qué? Nero lanzó al espíritu maldito por los aires, deseando con todas sus fuerzas alejarse lo más posible.
La pequeña criatura se agitó en el aire, rebotó en el suelo como una pelota e inmediatamente salió corriendo. A Nero le escocían los ojos como si le hubieran rociado con gas pimienta, pero los abrió a la fuerza y agarró un palo que tenía cerca. La sensación ya se estaba desvaneciendo, como era de esperar de basura de baja calidad. Silbido. Lanzó el palo directamente hacia el espíritu y corrió hacia el borde del bosque, con la esperanza de cortarle la salida. Estallido. Un golpe certero. El palo se le clavó directamente en el cráneo y, aunque los espíritus malditos no podían ser afectados por herramientas comunes, fue suficiente para desestabilizar sus movimientos. Y justo cuando disminuía la velocidad, Nerón saltó hacia él desde un lado y lo arrebató. Esta vez no esperó. Inmediatamente activó su técnica maldita. Una energía maldita, azul oscuro y ardiente, rodeó repentinamente sus dedos. La energía negra como la tinta de la criatura brotó de su cuerpo y se filtró en sus brazos. Y entonces lo sintió. Fue como una repentina descarga de adrenalina. Sintió que el corazón le latía con fuerza en los oídos, que los músculos se le contraían y una repentina oleada de energía que lo inundaba. El espíritu maldito se convirtió en cenizas entre sus dedos y Nerón se levantó, tambaleándose hacia atrás. Tomó aire entrecortado. ¿Qué es esta sensación? Probablemente se debía a que era la primera vez que lo experimentaba, pero le pareció surrealista. Y eso que solo había absorbido la energía maldita de un espíritu de bajo nivel. Sus labios se curvaron hacia arriba en una sonrisa maliciosa. Busquemos más. Nero pasó los siguientes minutos recorriendo a toda velocidad la primera zona, recogiendo espíritus de menor nivel como si fueran caramelos. Media hora después, se sentía como un drogadicto que había sufrido una sobredosis de dopamina, o quizás de algo incluso más fuerte. Había descubierto algunas cosas. La energía maldita era como combustible, cuanto más la usaba para fortalecer su cuerpo, más se desvanecía, consumiéndose. Al parecer, también disponía de dos lugares para almacenar la energía. El almacenamiento externo era para uso a corto plazo, mientras que el interno podía conservarlo para uso a largo plazo. Nerón saltó hacia un árbol, agarrándose a una de sus ramas y elevándose hasta un punto más alto. Era algo que jamás habría imaginado hacía tan solo unas horas. Desde lo alto, Nerón podía divisar el vasto contorno del extenso bosque. Veamos cuánto más fuerte me he vuelto. Saltaba de árbol en árbol, con el viento azotándole la cara y el pelo mientras se adentraba cada vez más en el bosque. Esto es surrealista, gritó al aire, riendo mientras se desplazaba a una velocidad asombrosa. Los árboles eran una mancha verde difusa, y de vez en cuando se veía un destello de luz que se filtraba como estrellas que brillaban en una oscuridad infinita. Con cada salto, sentía cómo las ramas bajo sus pies rebotaban como resortes, creando un chasquido sordo, un ritmo que resonaba en su cabeza mientras continuaba. Su corazón latía con fuerza, con un fuerte latido en el pecho y en los oídos, pero su respiración se mantenía estable. Una amplia sonrisa apareció en su rostro. Entonces el rostro de Nerón palideció. La línea roja. Intentó detenerse, pero ya estaba en pleno salto, así que voló por encima de la barrera. Aterrizó en la tierra fría, sus patas rozando el suelo cubierto de hojas, el olor a tierra llegó a su nariz mientras sus pies se detenían bruscamente. Condenación. Si bien disfrutaba de la emoción de su nuevo cuerpo y sus poderes, Nerón había subestimado enormemente su velocidad. No solo había pasado el primer sector del bosque, sino que había pasado tanto el primero como el segundo. Ahora se encontraba en el tercer sector. El lugar donde se guardaban las maldiciones de grado 2 y grado 1. Y para un novato como él, esto significaba la muerte instantánea. Por supuesto, podría haberse dado la vuelta y haber huido, de no ser por el espíritu maldito de 12 pies que lo tenía vigilado fijamente. Nerón tragó saliva, el sudor le corría por la cara como un río. Joder. Capítulo 6, segundo grado. Ya sabes, si a Nerón le hubieran dicho que estaría frente a un espíritu maldito de grado 2 en su primer día, se habría reído. Y si le hubieran dicho que tendría que usar sus propias piernas para meterse él solo en ese lío, habría dicho que era una tontería. Pero ahora,
al contemplar los ojos rojos como la sangre de la maldición, Nerón no pudo evitar suspirar. Ya se imaginaba a Lucy riendo, probablemente haciendo la cama en la que yacería cuando lo enviaran directamente al infierno. El espíritu maldito era como una versión retorcida del Shikigami elefante de Megumi. No era tan grande, pero sin duda era lo suficientemente grande como para aplastar a un niño de 9 años. Tras contemplar su amenazante figura durante unos segundos, Nerón hizo lo mejor que pudo haber hecho en ese momento. Corrió. Ni hablar de pelear contigo, gritó mientras regresaba corriendo por donde había venido. Las hojas rozaban su rostro mientras corría entre ellas, las ramas cedían hasta que vislumbró la cuerda roja. Sí, solo tenía que pasar la línea y ya estaba a salvo. Todavía le quedaba un poco de energía maldita, y mientras durara, sería mucho más rápido que el gigantesco monstruo. O eso creía él. Rabieta. La sensación que experimentó Nerón al sentir una ráfaga de viento caliente en la espalda era inexplicable. Miró hacia atrás, con los pies aún moviéndose a toda velocidad, solo para ver el rostro del monstruo justo a su lado. ¡Ah, maldición! El espíritu maldito no solo era rápido, sino que le seguía el ritmo. Justo cuando Nerón llegó a la cuerda roja, rozando la cuerda con los dedos, el espíritu maldito enganchó su colmillo bajo su camisa. No, 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 gritó Nerón, agitando las manos en el aire justo cuando fue lanzado al cielo, de vuelta por donde había venido. Entonces el monstruo corrió tras él, colocando su colmillo justo debajo, esperando a ser empalado. Nerón apretó los dientes al descender. De ninguna manera iba a morir en su primer día, ni siquiera a manos de un espíritu de segundo grado. Al descender, agarró el colmillo antes de que pudiera empalarlo, sintiendo una descarga eléctrica recorrer sus extremidades justo cuando balanceaba su cuerpo hacia arriba, plantando los pies sobre la cabeza del espíritu. La nariz del monstruo se hinchó de rabia, sus ojos se abrieron de par en par cuando Nerón apoyó su pierna sobre su cráneo y corrió directamente sobre su lomo. Dado que tenía forma de elefante, no podía hacer nada en esa posición, pero eso no significaba que Nerón pudiera quedarse encima para siempre. Mientras corría sobre su grueso lomo, Nerón se agachó, frotándole la espalda con la mano y absorbiendo copiosas cantidades de energía maldita. La sensación que experimentó en apenas unos segundos fue puro éxtasis. Comparado con el espíritu de cuarto grado, el elefante era como un tanque. Nero sintió que sus sentidos se activaban y la fuerza fluía por su cuerpo como un río embravecido. Él no lo vio, pero sus ojos reflectantes ahora brillaban con una extraña mezcla de negro y verde, la energía maldita rugiendo en sus iris. Muy bien, hagámoslo. Silbido. Justo cuando llegaba al final de la espalda del monstruo, los ojos de Nero se abrieron de repente al ver algo que se le acercaba por un costado. Saltó torpemente por los aires justo cuando la figura pasaba a toda velocidad a sus pies, provocando una ráfaga de viento que se extendió hacia afuera. La enorme forma, la trompa del elefante, se estrelló contra un árbol cercano, destrozándolo por completo. Puede alargar su trompa, reflexionó Nerón mientras la trompa del monstruo se enroscaba en el aire como una serpiente. ¡Zas! El tronco se abalanzó inmediatamente sobre él como un látigo, su forma borrosa debido a la velocidad a la que se movía. ¡Maldita sea! Nerón se agarró inmediatamente a una rama que estaba por encima de él, aferrándose con todas sus fuerzas mientras el tronco se estrellaba contra el árbol, haciendo que las hojas cayeran flotando. La copa del árbol se partió por completo, y así cayó, precipitándose al suelo. Pero la muerte acechaba, así que Nerón se aferró con más fuerza a las ramas y se lanzó hacia otro árbol. Justo cuando sus pies tocaron la corteza, el tronco volvió a aparecer, su forma destructiva a segundos de aplastarlo. ¡Ah, mierda! Estallido. Nerón escapó por los pelos. Cayó aparatosamente al rodar por el suelo del bosque, seguido inmediatamente de un fuerte impacto. ¡Acha! Inmediatamente respiró hondo, su pecho subía y bajaba mientras miraba fijamente al espíritu maldito. ¿De verdad sobrevivía eso?, pensó, inspeccionando su cuerpo. Casi esperaba encontrarse con una estaca de madera clavada en el estómago, pero aparte de algunos rasguños, estaba bien. Por ahora, al menos.
Esto es peor de lo que pensaba. Nerón no se había entrenado ni un solo día como hechicero, y la única habilidad de lucha que poseía era el taekwondo que aprendió de niño. Era cinturón negro antes de enfermar, pero ¿qué iba a hacer? Patear al elefante en la espinilla. El espíritu maldito parecía poseer algún tipo de inteligencia, al menos sabía que no podía cruzar la línea roja. Por eso insistían en mantener a Nerón aquí. Es luchar contra esto mi única opción. Aunque en ese momento se sentía como un adicto a la adrenalina, Nerón no veía muchas posibilidades de vencer la maldición. Pero tampoco le gustaba la idea de morir. Su única opción era afrontarla, al menos hasta que encontrara una oportunidad para escapar. De acuerdo. Nerón alzó las manos, adoptando la postura que le habían enseñado de niño, mientras su energía maldita ardía alrededor de sus manos como llamas de color verde oscuro. Silbido. El tronco volvió a llegar a una velocidad vertiginosa, pero Nerón se anticipó, esquivando el ataque hacia un lado. Saltó hacia la izquierda justo cuando el tronco se estrellaba contra el suelo, se inclinó hacia atrás mientras éste se elevaba bruscamente, pasando rozándole la cabeza. El viento le revolvía el pelo y apretó los dientes al ver el tronco acercarse. Luego la rozó con los dedos, absorbiendo más energía maldita antes de lanzarse hacia adelante, moviéndose aún más rápido. El bosque pasó a toda velocidad junto a él, sintiendo las piernas como de goma mientras corría nervioso hacia el espíritu. ¿De verdad estoy haciendo esto? Estoy loco. ¿Por qué se lanzaba de cabeza contra un espíritu maligno de segundo grado? Sin duda, algo andaba mal con Nero, eso era obvio. Era como si su cuerpo anhelara probar la energía del monstruo, aunque solo fuera un poco, o quizás más. No, lo quería todo. ¿Qué demonios? Nerón estaba confundido. Y así, en lugar de sentir terror, extrañamente, una emoción bullía en su interior. Quizás el espíritu estaba desesperado por mantenerlo alejado, pero alzó su trompa y la dejó caer como una torre que se derrumba. Pero Nerón sonrió con sorna al verlo. Si bien sus otros movimientos fueron difíciles de predecir, este fue demasiado fácil. Justo cuando la bala estaba a punto de alcanzarlo, Nerón saltó al tronco de un árbol cercano. Su salto fue tan potente que sus pies dejaron marcas en la corteza. Estallido. El tronco se estrelló contra el suelo, creando una onda expansiva que recorrió el bosque. Al mismo tiempo, Nero dio una voltereta en el aire, aterrizó sobre el tronco y corrió hacia la cabeza del monstruo. Los ojos, tengo que ir a por los ojos. Aplastar. Justo cuando llegaba al rostro de la criatura maldita, Nerón extendió la mano hacia adelante, clavando sus 5 dedos en la cuenca de su ojo. Y al hundir sus dedos, Nerón activó, Gula. Un pulso se extendió por su cuerpo mientras absorbía más energía maldita. Ahora, la prisa era surrealista. Nerón se sentía como un circuito sobrecargado. Su cuerpo se sacudió y una amplia sonrisa se extendió de oreja a oreja. Más, dame más. Se lamió los labios como un villano de NPC, con corrientes de aire recorriendo sus nervios. Escree. El monstruo chilló mientras se retorcía, intentando deshacerse del loco, pero este se aferró a él como una sanguijuela, su cuerpo brillando mientras absorbía aún más energía maldita. Muere, maldito, gritó Nerón mientras se aferraba a la vida con todas sus fuerzas. ¿Qué estoy diciendo? No sabía si era posible, pero si tenía que beberse al monstruo entero, lo haría. Definitivamente algo andaba mal con él. Cuando Nerón empezó a pensar que las cosas iban bien, el tronco se curvó hacia atrás. ¿Acaso intenta acabar con nosotros dos? Jamás esperó que el monstruo recurriera a una táctica tan suicida, por lo que reaccionó demasiado tarde. Saltó hacia un lado, pero el tronco lo rozó, golpeándolo con tanta fuerza que lo lanzó varios metros dentro del bosque, estrellándose su cuerpo contra un gran tronco de árbol. Tenía el brazo izquierdo destrozado, y las costillas no estaban mejor. Aún sin moverse, Nerón sentía un dolor agudo en el pecho. Si no fuera por la gula, que lo había reforzado pasivamente, ya estaría muerto. Un fuerte zumbido resonaba en sus oídos, sus ojos se cerraban lentamente mientras la oscuridad invadía su visión y sus sentidos se nublaban.
y entonces todo se oscureció. Badump, badump. Nerón podía oír los latidos acelerados de su corazón y el sonido de su sangre goteando al suelo. También había algo más, pasos. Eran fuertes, resonantes y se acercaban. Y justo cuando el ruido era tan fuerte que ya no podía ignorarlo, Nerón oyó una voz femenina y fuerte que gritaba en su cabeza. Muévete. Muévete o vas a morir. Y justo en ese momento, los ojos de Nero se abrieron de golpe, solo para ver al espíritu maldito corriendo directamente hacia él, a segundos de destrozarlo. Antes de leer este capítulo, el Panda Rojo te recuerda que él solo sube las historias en Red Panda Novels. Capítulo 7, Voz extraña. Nero saltó inmediatamente a un lado, justo cuando el enorme espíritu maldito se abalanzaba sobre el árbol, clavando sus colmillos profundamente en la corteza. Sus ojos se abrieron de par en par, su corazón latía con fuerza en su pecho mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo. Por suerte, el espíritu maldito parecía estar atrapado, al menos por ahora. TCH, gimió cuando un dolor punzante le recorrió el brazo. Su brazo izquierdo era prácticamente inútil ahora, incluso moverlo le provocaba un dolor insoportable. Pero había algo más. Su cuerpo palpitaba con una energía maldita, mucha más energía de la que jamás había sentido. Antes de que el espíritu maldito le diera una bofetada, parecía haber absorbido bastante energía. Era por eso que el espíritu de la maldición parecía un poco más débil. Alzó la vista hacia los árboles, luego se giró, escudriñando el entorno con la mirada. No había nadie a la vista. ¿Qué era esa voz entonces? Resonaba en su cabeza como si fueran sus propios pensamientos, pero lo peor de todo era que le resultaba inquietantemente familiar, la voz que solía oír antes de recuperar los recuerdos de su vida anterior. ¿De verdad deberías estar ahí parado? La maldición pronto será liberada. ¿Quién eres? Preguntó Nerón, mirando a su alrededor. ¿Importa eso ahora mismo? Se oyó un fuerte crujido, el árbol no duraría mucho más. TCH, Nero chasqueó la lengua, dando un paso atrás mientras lo miraba fijamente a los ojos. Esa técnica que usaste antes, ya deberías tener suficiente energía maldita. ¿Sabes cómo fortalecer tu cuerpo con ello? Nero sabía perfectamente de qué hablaba. Refuerzo de energía maldita, el único problema era que se trataba de una habilidad que requería práctica para poder usarla, y Nero no tenía ni una pizca de entrenamiento. Este fue su primer día para Dios S.A. Nerón se detuvo de repente al recordar un detalle que había olvidado. Cuando estaba con el ángel, había leído una descripción de lo que era la gula. Si no se equivocaba, era. Descripción: puedes absorber, almacenar y manipular energía de todas las formas. Cuando alcances el nivel suficiente, podrás replicar los efectos de la energía robada. Manipular. Sus ojos se abrieron de repente de par en par. Aunque no dominaba a la perfección sus habilidades, tenía grabado en la cabeza el conocimiento suficiente para utilizarlas. Lo que significa. Nero cerró los ojos y exhaló mientras se concentraba. Podía sentir la furiosa energía de la maldición en su estómago, que se agitaba y se revolvía como un río embravecido. Ahora solo tengo que. La energía maldita comenzó a recorrer lentamente su cuerpo, cubriendo sus brazos, piernas, pecho, cabeza. Pronto cada parte de su cuerpo quedó envuelta en la energía maldita. Una brillante energía verde y ardiente lo rodeó, justo antes de desvanecerse. Nerón sonrió con sorna, apretando los puños. La gula ya lo fortalecía hasta cierto punto, pero ahora era como si fuera una persona completamente diferente. Si estoy en este nivel ahora, ¿qué pasará cuando lo domine? Auge. Un fuerte estruendo interrumpió sus pensamientos. El espíritu maldito había arrancado el árbol de raíz y lo había arrojado a un lado. El espíritu maldito exhaló vapor, con la mirada fija en él. La parte de su rostro que había resultado dañada se estaba regenerando lentamente. Maldito seas, listo para la segunda ronda. Oye, no te confíes, es mucho más fuerte de lo que crees, ¿o acaso quieres morir? Vaya, gracias por el subidón de confianza. Pato. Estallido. Nerón se echó hacia atrás justo cuando el tronco pasó volando junto a su cabeza,
derribando varios árboles de un solo golpe. Corrió hacia adelante, vigilando el tronco con el rabillo del ojo mientras se dirigía a toda velocidad hacia la cabeza del tronco. Saltar. El tronco arrasó la primera planta, arrastrando consigo rocas, ramitas y árboles rotos. Pero Nerón lo esquivó fácilmente. En un instante, alcanzó su cabeza con una sonrisa burlona en el rostro mientras retiraba el puño. Mi turno. Estallido. La cabeza del monstruo se echó hacia atrás, trozos de carne salieron volando de su rostro de una manera tan vulgar, cuando Nero asestó un golpe explosivo impulsado por energía maldita. Nero absorbió un poco de energía maldita cuando el tiempo se lo permitió, pero en el momento en que lo hizo, contuvo la respiración. ¿Qué es esto? Su brazo roto estaba sanando. Corre hacia un lado. Nero canalizó la energía de su maldición hacia sus piernas, saltando hacia la izquierda cuando el monstruo atacó con sus colmillos, sin alcanzar más que el aire. Muy bien, unos cuantos golpes más y estaré completamente curado. Nero quería preguntar cómo aquella extraña voz era capaz de predecir con tanta facilidad todos los movimientos del espíritu maldito, pero no podía distraerse, cualquier mínimo error de juicio le costaría la vida. Siguiendo sus instrucciones, Nero logró esquivar la mayoría de los ataques del monstruo mientras le propinaba sus propios golpes. Cada golpe recargaba un poco la energía de su maldición, lo curaba y, con cada segundo que pasaba, su confianza crecía. Se deslizó bajo su enorme tronco, tropezó un poco mientras avanzaba con temeridad. El tronco se cerró de golpe y, como si pudiera ver el futuro, se echó hacia atrás, rozando el suelo con los dedos mientras lo atravesaba a toda velocidad. La energía de su maldición se manifestó en su mano al alcanzar las piernas del monstruo, asestándole un golpe que le destrozó la rodilla. Eso debería mantenerte en tu sitio, jeje. La visión de Nerón se nubló repentinamente, tuvo arcadas y luego la sangre brotó a borbotones de su nariz y boca. ¿Qué demonios está pasando? Su corazón latía con fuerza y era como si toda su energía se hubiera esfumado. No era la energía de su maldición, simplemente parecía exhausto sin motivo aparente. ¿Será que mi cuerpo no puede soportar este nivel de estrés? Pensándolo bien, nunca había entrenado en toda su vida, y sin embargo, en un solo día, estaba inundando su cuerpo de energía maldita y haciendo cosas que a muchos hechiceros adultos les resultaría difícil hacer. Maldita sea. Debería haber pensado en eso. Retrocede, he dicho que retrocedas. La voz resonó con fuerza en su cabeza, llena de miedo. Nero alzó la vista, solo para ver la pierna del espíritu que se abalanzaba sobre él para pisotearlo. Reunió su energía. Si su cuerpo se negaba a moverse, lo forzaría con energía maldita. Justo a tiempo, Nerón logró retroceder corriendo, clavando el pie profundamente en el suelo, mientras una ráfaga de viento atravesaba el bosque. ¿Qué fue eso, que acaba de pasar? Nerón se limpió la sangre de los labios. He llegado a mi límite. En serio. Fue un error de cálculo por mi parte. Olvidé que los humanos no pueden vivir para siempre. Humanos. ¿Por qué hablaba como si? Nerón negó con la cabeza. No había tiempo para pensamientos innecesarios en ese momento. Voz extraña, escúchame. Ese no es mi nombre. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Escucha, de acuerdo. No me queda mucho tiempo. Puedes abrirme un camino hasta su cabeza. Voy a golpearla con todo lo que tengo. Está bien. Nerón sacudió su cuerpo cansado y suspiró. Colabora conmigo, solo una vez más. Dicho esto, se lanzó directamente hacia el espíritu maldito, escudriñando el entorno con la mirada. El espíritu maldito parecía haber desistido de intentar golpearlo con su trompa. En cambio, agarró varios árboles rotos y los levantó. Un paso a la izquierda. Nerón obedeció sus órdenes justo cuando un gran árbol pasó a toda velocidad, arrastrando una fuerte ráfaga de viento y una lluvia de hojas. Tragó saliva mientras levantaba el siguiente. Tienes que subir más alto. Inmediatamente corrió hacia un árbol cercano y lo usó como punto de apoyo para impulsarse hacia arriba, directamente hacia el monstruo. Al mismo tiempo, varios troncos de árboles arrasaron el lugar donde se encontraba,
debido a su gran número, habría sido imposible esquivarlos. Gracias, yo me encargo. Nero se aferró a la cabeza del monstruo, tal como lo había hecho antes. Esta vez le apuñaló el ojo derecho y, casi al mismo tiempo, saltó sobre su lomo. Estallido. El tronco del espíritu se estrelló contra su propia cara, y el espíritu maldito gritó mientras retrocedía tambaleándose. Como si fuera a caer en eso otra vez. Nerón corrió de vuelta hacia su cabeza y hundió ambas manos en la cuenca de su ojo. Había un último movimiento que no había intentado. Su energía maldita comenzó a brotar de sus dedos, formando una enorme bola que crecía sin cesar dentro de la cabeza del monstruo. Liberar. De repente, Nero vació casi toda la energía maldita que había acumulado en una explosión. ¡Boom! El cuerpo del monstruo se hinchó y luego estalló, lanzando trozos de una masa sanguinolenta que salieron disparados en todas direcciones. «Te lo mereces», murmuró Nerón, justo antes de caer de espaldas. Tras unos segundos, preguntó. «Oye, ¿estás ahí?». Lo intentó unas cuantas veces más antes de rendirse y ponerse de pie con las piernas temblorosas. «Un último esfuerzo, compañero», se dijo a sí mismo. Había guardado la cantidad justa de energía que necesitaba para salir de allí. Asterisco asterisco asterisco. Condenación. Por una especie de suerte divina, Nerón logró salir del bosque. Pero fue en ese momento cuando se le acabó la suerte. Dio 2 pasos fuera del bosque y su cuerpo se rindió por completo. Su visión se nubló y cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el duro pavimento. «Oye, ¿estás bien?». Una voz de pánico llegó a sus oídos. Justo cuando sus ojos estaban a punto de cerrarse, Nero vislumbró un mechón de cabello verde oscuro, unas gafas transparentes y un rostro que lo miraba con preocupación. Capítulo 8, Pequeño Salvador. Nerón no sabía cuánto tiempo había estado durmiendo, lo único que sabía era que, cuando despertó, se encontraba en una habitación desconocida, acostado en una cama desconocida, y el mundo se había vuelto mucho más oscuro. Uf. Siento que la cabeza me va a explotar. Se llevó las manos a la cabeza y dejó escapar un leve gemido. Resulta que llevar el cuerpo de un niño de 9 años al límite no fue una idea muy inteligente. Ahora que se había quedado sin energía maldita, se sentía tan frágil como cuando llegó por primera vez a este mundo. Aún así, Nerón lo volvería a hacer si tuviera la oportunidad. Había pasado años viendo cosas así en la televisión sin poder ni siquiera tocar la hierba. Pero ahora, era como si lo hubieran lanzado directamente al anime. Bueno, técnicamente así fue, pero entienden a lo que me refiero. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Necesito dominar estas habilidades. Le esperaban docenas de experiencias emocionantes cuando lo lograra. ¡Saa! El sonido del agua corriendo atrajo su atención hacia la ventana. Con cierta reticencia, miró el cristal, observando cómo las gotas de lluvia salpicaban contra él, deslizándose por los cristales de la ventana para unirse al arroyo que corría por el edificio. Me pregunto dónde será esto. La habitación era bastante femenina, las paredes estaban pintadas de un suave color lavanda, había muñecas ordenadas cuidadosamente sobre una mesa, una cómoda y algunos pósteres en la pared. Solo espero que no me hayan secuestrado o algo así. Qué irónico sería que escapara de la muerte solo para ser secuestrado segundos después. Se giró hacia la derecha, a punto de inspeccionar el resto de la habitación, cuando de repente sus ojos se posaron en 2 rostros idénticos que le devolvían la mirada. Nerón parpadeó. Los 2 rostros parpadearon simultáneamente. ¡Ah!, gritó de repente a todo pulmón. ¡Ec! Una de las gemelas también gritó, llevándose la mano al pecho mientras lo hacía. Dios mío, casi me dan un infarto, dijo Nerón, con los ojos aún muy abiertos. ¿Quién no se asustaría si, tras despertarse después de un desmayo, viera a 2 gemelos idénticos mirándolos fijamente? Lo siento, se disculpó en voz baja la gemela que había gritado. Acabas de despertar, estaba un poco demasiado emocionada, su voz se fue apagando. Parecía bastante tímida en comparación con su hermana, que era muy decidida y ni siquiera se inmutó. Por la mirada que le dirigía, Nero no podía discernir si estaba asustada,
preocupada o simplemente lo odiaba. Respiró hondo y suspiró. Fueron ellos quienes me trajeron aquí. ¿O eran otros secuestrados? Vale, quizás estaba siendo demasiado pesimista. ¿Quiénes sois vosotros? Preguntó Nerón simplemente. Espera. Parpadeó, moviendo la vista entre ambos ojos. Al principio, su mente había estado nublada por el sueño, pero ahora podía ver con claridad. Cabello verde oscuro, ojos marrón dorado y gemelos idénticos. La respuesta le vino a la cabeza antes de que la chica hablara. Me llamo Maki y Mai Zenin. Preguntó en voz alta, interrumpiéndola. Podía distinguirlas por sus flequillos. Mientras que Maki tenía un flequillo recto y bien peinado, el de Mai era suelto y desaliñado. Al parecer, en lo que respecta a sus personalidades, ocurría lo contrario. Los ojos de Mai se abrieron de par en par. ¡Guau! Miró a su hermana antes de volverse hacia él. ¿Cómo lo supiste? Tenía una expresión de asombro en el rostro, como si Nerón hubiera realizado algún tipo de truco de magia. Maki, por otro lado, puso los ojos en blanco. ¿Conoces a otros gemelos en el clan aparte de nosotros? Ah. Mai se desinfló como un globo, la suposición de Nero ya no parecía tan impresionante como antes. Nero los miró fijamente durante unos segundos antes de soltar una risita. Pensar que tendría la oportunidad de conocer a las hermanas en este momento. En el anime, ambos eran bastante ariscos, especialmente Mai. Pero Nero los había conocido antes del cambio, antes de que el clan hubiera agriado sus personalidades. ¿Por qué te ríes? Exclamó Mai haciendo un puchero, sintiéndose ridiculizada. Tenía las mejillas tan hinchadas que Nero probablemente podría meter una pelota dentro, o incluso dos. No es nada. Se rió entre dientes. Absolutamente nada. Debes haberte golpeado la cabeza muy fuerte, interrumpió Maki. ¿Seguro que estás bien? Preguntó, con las cejas arqueadas con recelo. Sí, estoy bien. Ah, por cierto, Maki fue quien te encontró, dijo Mai radiante, mirando con orgullo a su hermana. Dijo que te habías golpeado la cabeza con fuerza contra el suelo y que estabas empapada en sudor. Se llevó un dedo a los labios, frunciendo ligeramente el ceño. Creo que tu ropa apestosa ya debería estar seca. Secas. Espera, eso significa. Nero miró a las chicas con una expresión de estupefacción en su rostro, luego bajó la mirada lentamente, con sudor formándose en su cara. Cuando sus ojos se posaron en una camiseta con la imagen de un osito de peluche, tuvo que hacer todo lo posible por reprimir un grito. Ustedes me cambiaron la ropa. Eso significa que lo vieron. Ni siquiera él lo había visto desde que recuperó sus viejos recuerdos. Su rostro palideció y su cabeza se inclinó hacia un lado. Estos pequeños pervertidos, gritó en su mente. No seas tan dramática. Fue nuestra madre quien te cambió. Maki resopló. Casi de inmediato, el rostro de Nerón se iluminó. Ah. Eso está mucho mejor. Pero, en el mejor de los casos, solo duró 2 segundos. ¿Qué estoy diciendo? Es igual de malo. Nerón tardó aproximadamente media hora en calmarse, tras lo cual mantuvo una larga conversación con las chicas. Mai era un poco más tímido que Maki, que era duro y directo, pero cuanto más hablaban, más parecía abrirse Mai a él. A partir de su conversación, pudo confirmar muchas de las sospechas que ya tenía sobre el mundo en el que vivía. Pero quizás la información más importante que obtuvo fue que se avecinaba un torneo en el clan Zenin, uno que podría determinar quién sería el sucesor del clan. La lluvia acabó durando más de lo previsto. Cuando Nero se marchó de la casa de los Zenin, ya eran más de las 7 de la tarde. Gracias por ayudarme, Maki. Nero miró a la otra chica y, efectivamente, ya estaba inflando las mejillas. Y tú también, Mai. Ella sonrió con picardía y se puso las manos en las caderas. De nada. Se dio la vuelta para marcharse y estaba a punto de cruzar la puerta cuando Mai le agarró la mano de repente. Yo, casi lo olvido. ¿Cómo te llamas? Nerón. Nero. Repitió su nombre,
intentando pronunciarlo correctamente. Vale, Nero, te invito a mi merienda todos los días, no te la pierdas. De acuerdo. Nerón se frotó el cuello con nerviosismo. En su vida anterior no era ni mucho menos un adulto, había muerto a la temprana edad de 14 años, pero incluso entonces, las fiestas de té le parecían algo inapropiado. Pero ¿cómo iba a negarse a esa mirada? Claro que no era por la mirada fulminante que Maki le dirigía de reojo, desafiándolo a rechazarla. Claro, cuando tenga tiempo libre. Sí, exclamó ella con entusiasmo, juntando las manos. Que tengas una buena noche. Mai se despidió con la mano mientras él se marchaba. Maki también lo saludó cuando él se marchó de su casa. Después de eso, Nerón corrió a su casa lo más rápido que pudo, corriendo por los suelos húmedos y disfrutando de la dulce brisa que llegó después de la lluvia. Pero justo cuando llegó a su casa, se detuvo, entrecerrando los ojos. Sentado en el porche, con una botella de cerveza medio vacía en una mano y un cuchillo en la otra, había un hombre que reconoció demasiado bien. Pequeño imbécil. ¿Qué crees que estás haciendo volviendo tan tarde? Respóndeme. El cuerpo de Nerón reaccionó antes de que pudiera evitarlo, un escalofrío recorriéndole la espalda. TCH, siseó, sacudiéndose la sensación. Adiós a la gran velada. Capítulo 9, el tipo de crianza equivocado. Además de la botella que su padre sostenía en las manos, había varias botellas vacías tiradas en el suelo. El hombre estaba claramente borracho. Nerón frunció el ceño, sus ojos reflejaban su disgusto. Pensar que existían personas capaces de maltratar sus cuerpos hasta tal extremo. Aún así, tenía que ir a lo seguro. Aunque su padre era ahora un borracho empedernido, en el pasado había sido subcomandante en una de las numerosas unidades del clan Zenin. Había pasado muchísimo tiempo, y la mayoría de sus recuerdos de aquella época se habían desvanecido, pero era un contraste abismal con lo que era ahora. Su repentino cambio resultaba verdaderamente desconcertante. Dado su nivel de fuerza, enemistarse con él no sería lo más conveniente para Nerón. Hubiera sido mejor si a Nero aún le quedara algo de energía maldita, pero en ese momento, había vuelto al nivel de energía maldita basura que poseía de forma innata, una que apenas lo calificaba para ser un hechicero. Me retrasó la lluvia, respondió Nerón con calma. Dado que su padre había estado bebiendo, era posible que su sentido del tiempo estuviera alterado. Su padre, Nagi, se levantó y comenzó a bajar las escaleras. La lluvia. Se rascó el cuello, tambaleándose hacia abajo. Nagi levantó la mano, seguía lloviznando, así que unas gotas cayeron en su palma. MMM. Tomó un trago de su botella y miró fijamente las nubes oscuras. Bueno, supongo que tiene sentido. Asegúrate de volver temprano la próxima vez, tu madre se preocupa, ¿sabes? Como si te importara. En realidad, él era la principal causa de los problemas de su familia. Si no fuera por él, su madre no estaría tan agotada cada día. Ella arriesgaba su vida al aceptar más trabajos, solo por culpa de sus gastos extravagantes. Nero asintió. Intentaré ser más puntual de ahora en adelante, espetó con voz cortante. Sin querer pasar más tiempo allí, Nerón pasó junto a él y subió las escaleras, pero antes de que pudiera llegar a la puerta. Espera. Su padre se giró lentamente, con la mirada sombría. La lluvia. Nero estaba confundido por el cambio repentino. ¿Qué quieres decir? Maldito hijo. Te haces llamar hechicero y te detuvo la lluvia. Me estás tomando el pelo. Por eso tu madre no tiene un respiro, porque su propio hijo es un inútil. El rostro de Nerón se endureció, sintió el aliento caliente y pudo sentir el pulso de la vena en su sien. No era la primera vez que su padre lo insultaba. Llevaba tanto tiempo así que ya no recordaba si había algún momento en que no le lanzara insultos. La fuerza de un hechicero dependía en gran medida de la cantidad de energía maldita que poseyera. Pero no solo la energía maldita de Nerón era extremadamente baja, sino que tenía 9 años y aún no había descubierto su técnica innata, cuando la mayoría de los niños la adquirían a los 5 o 6 años. En verdad, antes de recuperar los recuerdos de su vida pasada, así como, la gula,
estaba en lo más bajo. Pero su propio padre no necesitaba recordárselo a cada minuto. Nerón cerró los ojos, conteniendo su ira, pero en el momento en que los abrió, vio la botella de su padre, reluciente con energía maldita, volando directamente hacia su rostro. En realidad, apretó los dientes inconscientemente, su cuerpo se puso rígido. Intentó apartarse, pero sabía que no lo lograría. La botella silbó en el aire, dirigiéndose directamente hacia su cara, solo para explotar a pocos centímetros de él. Un trozo de vidrio roto se le clavó en la mejilla, seguido de alcohol que le escoció la cara. La puerta del salón estaba abierta. Su madre estaba de pie junto al marco, respirando con dificultad, con los ojos muy abiertos mientras miraba a Nero con alivio. De su dedo, que tenía forma de pistola, emanaba vapor. TCH. Sigue mimándolo, va a acabar como Toji. Nero oyó murmurar a su padre mientras se alejaba, dejándolos atrás. Nerón suspiró y se giró para encontrarse con la mirada de disculpa de su madre. Gracias, mamá. Él seguía hablando cuando ella se apresuró a acercarse y lo abrazó. Lo siento, Nero, lo siento. ¿De qué se disculpa? En todo caso, era su padre quien debía disculparse. Se separó del abrazo, con el rostro angustiado, mientras pasaba el dedo por debajo de la herida. Hagamos que esto reciba tratamiento. Menor que mayor que. Dentro de la casa hacía mucho más calor que fuera, algo que Nerón agradecía enormemente. Mientras su madre trasteaba con el botiquín de primeros auxilios, Nerón no podía apartar la vista de ella. La había visto incontables veces, pero ahora que había recuperado los recuerdos de su vida pasada, se sentía diferente, de alguna manera. Su cabello blanco y ondulado estaba recogido en una coleta alta, dejando dos mechones rizados que enmarcaban su rostro. Sus ojos eran como los de Nerón, sin color propio. Esto se debía en parte a su técnica, reflejo. Tenía la capacidad de repeler cualquier cosa que le arrojaran, ya fuera energía maldita u objetos físicos. Era una técnica demasiado poderosa, el único problema era que su cuerpo no podía soportarla durante mucho tiempo. Aunque repelía los objetos, un temblor recorría su cuerpo en función del peso del objeto o del poder de la energía maldita. Estos temblores, cuando eran lo suficientemente fuertes, podían provocar hemorragias internas, o algo peor. Por eso recurría más a técnicas de liberación, como la que había usado para destruir la botella. Solo con eso, pudo ascender de rango hasta convertirse en una hechicera de grado 2 inferior. Si no hubiera adquirido la gula, habría aprendido la misma técnica. Teniendo en cuenta el estado de sus ojos, probablemente sí. Al observarla, Nerón pudo ver los signos de estrés en todo su cuerpo. Tenía ojeras debajo de los ojos hinchados, la cara cubierta de moretones que intentaba ocultar con maquillaje y las manos le temblaban de vez en cuando. Toru, su madre, se acercó a él con un trozo de lana y una venda. Con delicadeza le sujetó la barbilla y le limpió la sangre. Nero hizo una mueca de dolor por el leve escozor del antiséptico. Te aplastaron el brazo y te quejas del antiséptico, pensó Nerón riéndose de sí mismo. Toru se aplicó la venda y la alisó, luego juntó las manos y sonrió. No es muy profundo. Jeje, tu linda cara volverá a la normalidad en unos días, bromeó. Nero sonrió levemente y de repente dijo, mamá, ¿estás bien? Algo brilló en la expresión de Toru, luego se dio la vuelta y caminó hacia el botiquín de primeros auxilios, cerrándolo con un clic. Ella sonrió. ¿De qué estás hablando? Hizo un gesto de desdén con la mano. Por supuesto que estoy bien. Esa sonrisa. Nerón ya la había visto antes, incontables veces. No aguantará mucho así. Era la misma sonrisa que su madre siempre ponía. En aquel entonces, Nerón pensaba que era el único que sufría. En aquel entonces, envidiaba a su madre, ella podía ir a donde quisiera, hacer amigos en el trabajo y disfrutar del sol. Jamás imaginó que detrás de esa sonrisa alegre, dedicada solo a él, de esos abrazos cálidos y de ese carácter jovial, se escondía una mujer sumida en el dolor. Hasta el día de su muerte. Nerón no tenía intención de perder a sus dos madres. Tenía que hacer algo con respecto a su situación actual, de una forma u otra.
En este mundo, en el clan Zenin, lo único que importaba era el poder. Si quería que su madre viviera, que tuviera aunque sea una pizca de felicidad en su vida, entonces ya era hora de que él mismo obtuviera algo de ese poder. Capítulo 10. La oferta de mamá. Además, yo debería ser quien te pregunte si estás bien. Toru frunció el ceño con aire juguetón. Casi nunca sales. Para ser sincera, me preocupé cuando no te encontré en casa. ¿Y bien? ¿Te sentías con ganas de aventura hoy? Nero sonrió, evitando su mirada. Supongo que. Toru sonrió con picardía, arqueando las cejas. Y la televisión formó parte de tu épica aventura. Nerón fingió toser. Había olvidado su pequeño accidente. Sobre eso. Lo siento. Toru sonrió. Aunque había estado preocupada, se alegraba de que su hijo, tan solitario, por fin saliera a la calle. Grrrr. Un fuerte estruendo llenó repentinamente la habitación. El rostro de Nerón se quedó inexpresivo mientras se sujetaba el vientre, visiblemente abatido. Pensándolo bien, se había quedado dormido y no había comido. Toru ladeó la cabeza con curiosidad. ¿Tienes hambre? Tal vez solo un poquito. Jeje, parecía más que complacida de que su único hijo tuviera tanta hambre. Vámonos, ya terminé de cenar. Le tendió la mano y, aunque a Nero le resultó incómodo, la tomó. Aunque en su vida anterior tenía 14 años, en esta tenía 9, así que tenía que comportarse acorde a su edad. Por supuesto que no era porque echara de menos lo que se sentía al tener una madre. Toru dio el primer paso hacia adelante y luego se detuvo. Parecía que tenía mucho que contarle, pero dudaba. Mamá. Llamó Nerón, dándole el empujón que necesitaba para hablar. De nuevo, lo siento mucho por tu padre, su voz era baja, incluso solemne. Sé que esto es egoísta, pero puedo pedirte que no lo odies. Había una preocupación genuina en su voz, lo que desconcertó a Nerón. ¿Por qué le importaba lo que él pensara de su padre? ¿Por qué lo defendía con tanta vehemencia? El silencio de Nerón pareció bastar para revelarle su estado de ánimo. Ella suspiró, dejando caer los hombros. Sabes, no siempre fue así. Hubo un tiempo en que realmente se preocupaba por ti, por nosotros, por todos. Pero después de esa misión. Su voz se fue apagando. ¿Qué estoy diciendo?, dijo Toru de repente con voz animada. Vamos a llenarte. Nerón la miró fijamente por un instante antes de que lo condujeran a la mesa del comedor. Aquella noche tuvo dos cosas buenas. La primera fue que su padre no estaba en la mesa, Nerón prefería que el olor a alcohol no se mezclara con su comida. Y en cuanto al segundo, era el arroz con tortilla dorada que estaba justo delante de él. Durante unos segundos, Nerón se limitó a admirarlo. ¿Cuándo había sido la última vez que había comido una comida decente sin que se la sirvieran por sonda? Aunque aún conservaba recuerdos de su vida actual, saborearla después de recuperar los recuerdos de su pasado seguramente tendría una sensación completamente nueva. Tomó la cuchara y la acercó al arroz, luego la retiró, con una amplia sonrisa en el rostro. Huele tan bien. Mientras tanto, Toru apoyaba la mejilla en la palma de la mano, observándolo con una sonrisa en el rostro. ¿Qué estás haciendo?, preguntó entre risitas tras observar las payasadas de su hijo. Estoy a punto de probarlo, respondió Nerón con sinceridad. ¿Te estás preparando? Toru rió, con los ojos brillantes de alegría. Hoy te estás comportando de forma muy rara. Mientras ella seguía hablando, Nero tomó una cucharada de la comida, masticándola lentamente, explorando su sabor. Está bueno. Quizás fue por nostalgia, pero en ese preciso instante, para Nero, el arroz con tortilla fue lo mejor que había probado en su vida. Me alegra que te guste, ahora come, no quiero ver ni un solo grano en ese plato. Nerón no necesitó que se lo dijeran dos veces, devoró la comida como si no hubiera comido en días, e incluso repitió, comiendo hasta que su vientre se hinchó como un globo. Gracias por la comida. Se acarició el estómago como una mujer embarazada, dejando escapar un suspiro bajo y satisfecho. Iba a levantarse para lavar los platos,
pero Toru se los quitó de encima. Claro, claro. Me alegra ver que tu apetito ha mejorado. Sonrió. Gracias. Nero comprendió lo que quería decir. Antes de recuperar la memoria, cuando empezó a oír voces, se había deprimido tanto que apenas comía. Creía que su mente se estaba deteriorando y que se estaba volviendo loco, por lo que siempre estaba en estado de pánico. Hay que reconocer que oír voces incoherentes era una carga demasiado pesada para un niño de 9 años. Pero a Nero, que conocía muy bien el anime, no le molestaba en absoluto. Hablando de eso, no he tenido noticias suyas. Desde que Nero se desmayó, no había vuelto a oír ni un susurro de la extraña voz. Tendré que investigarlo más tarde. Por ahora, tenía asuntos urgentes que resolver. La principal era su técnica maldita aleatoria. Si bien Gula ya era genial, había un dicho que decía que 2 cabezas piensan mejor que una. Sin duda, tener 2 técnicas malditas le daría ventaja sobre otros de su edad. Nerón se incorporó y le preguntó a su madre, bueno, mamá, ¿cómo despertaste tu técnica innata? ¿Técnica innata? Preguntó, llevándose un dedo a la barbilla. Había terminado de lavar los platos y ahora regresaba caminando. En realidad es una historia muy divertida. Había una chica que me acosaba cuando aún no había despertado. Era una chica muy mala, ¿sabes? Me tiraba piedras y me insultaba de todas las maneras posibles. Un día, simplemente deseé que las rocas volvieran a su sitio. Así fue como descubrí cuál era mi técnica. El dedo de Nerón tamborileaba sobre la mesa mientras reflexionaba sobre sus palabras. Si tuviera que eliminar todo lo superfluo, lo más importante que mencionó fue la intensa emoción que sintió. Los hechiceros de Jujutsu controlan su energía maldita manipulando sus emociones. Era posible que la razón por la que pudo descubrirlo fuera su estado emocional en ese momento. Bueno, era algo para tener en cuenta. Sigues sin tener suerte en despertar tu técnica. Toru acercó la silla que estaba a su lado y se sentó junto a él, con una expresión de preocupación en el rostro. Nerón negó con la cabeza. Todavía no. Técnicamente, no fue una mentira. Toru suspiró y miró hacia otro lado. Ya ha pasado tanto tiempo, pensó. Lo cierto es que, tal como iban las cosas, era probable que Nerón nunca consiguiera una técnica innata. No fue culpa suya, fue culpa de ella por ser una don nadie sin talento. Pero Toru no tuvo el valor de decirle a su hijo que se rindiera, aunque sabía que era una empresa inútil. Hola, Nerón. Ella sonrió, captando su atención. Sí, mamá. Mientras intentas despertar tu técnica innata, dijo juntando las manos y sonriendo cálidamente, porque no te enseño una de las mías. Hasta aquí llega la narración de hoy. Gracias a los nuevos miembros de la familia Red Panda Fix, todos los que se han suscrito recientemente. Que tengas un excelente día. Adiós.